El fantasma errante. Y también queremos experiencias. Ya tenemos aquí desde Tecámac al Falcón Ferrari. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿y ustedes? Aquí listos para escuchar relatos. Les quería contar un relato acerca de una posesión. A ver. Esto pasó a principios de los años 90. Sí. Era una enfermera que tenía un hijo y tenía un papá que estaba enfermo de cáncer. Ya era cáncer avanzado, ya le habían diagnosticado metástasis. Oh. Entonces, como ya se lo habían desahuciado, pues imagínate la desesperación. Sí, claro. Esta enfermera se fue a ver a un pranoterapeuta. Pero el pranoterapeuta cuando empezó a ver a su papá y vio cómo estaba avanzado el cáncer, le dijo que ya no podía hacer nada por ella. Sí. Y ella, pues en su angustia, le preguntó que qué podía hacer, o sea, qué más hay que hacer, a dónde puedo ir o qué me recomiendas. Y el pranoterapeuta le dijo que lo único que podía hacer era ir a ver a Sai Baba. No sé si ustedes saben quién era Sai Baba. No. Lo pueden buscar en internet, es un personaje muy colorido. Uh-huh. Él era un curandero, brujo, etcétera, etcétera, que estaba en la India. Sí. Nada más para que te des idea, era tan famoso en la India que hasta timbre postal tiene. Ah, fíjate, Sai Baba. Ok, bueno, entonces pues ella le dice, ¿quién es Sai Baba, no? Y ese tipo, ¿quién es? ¿Dónde lo encuentro? Dice, mira, es un curandero fenomenal que vive en la India, en una población que se llama Puttaparthi. Okay. Haga usted la prueba. Él tiene miles de seguidores en todo el mundo, pero ella tenía ciertas reservas, no quería confiar tan fácilmente porque pues ella no sabía nada del tal Sai Baba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, su desesperación pudo más porque pues ella veía que su papá se seguía deteriorando. Entonces toma un avión y se lleva a su papá a la India a buscar al santón. Sí. Nada más que la cuestión está en que el santón nada más reside a ciertas horas. Y aparte, pues imagínate, siempre tenía cientos de personas esperándolo. Sí. A tal grado que él ya se había hecho un santuario al lado de su casa. Uh-huh. Okay. Él de vez en cuando se dejaba ver, o sea, de repente como que aparecía y desaparecía como si fuera un fantasma. O sea, de repente se dejaba ver, pero nadie sabía de dónde había salido y de repente se desaparecía. Sí. Y otra cosa rara que él tenía es que flotaba, al caminar flotaba, no tocaba el piso. Okay. Bueno, él elegía a la gente aparentemente al azar. Ajá. Oye, Falcón, pero esto que estás diciendo, ¿la gente lo vio? O sea, ¿sí veían que él flotaba literalmente? Esto está documentado, Ok. Yo cuando les cuento relatos que no son vivencias personales, están documentadas. Al final, si quieres, te paso el dato. Bueno, bien. Ok. Las personas privilegiadas, normalmente el famoso Sai Baba las pasaba a su cuarto para hablar con ellas. Uh-huh. Pero esta enfermera seguía o sea, ya estaba en la India, pero una parte dentro de ella todavía no le daba la confianza para meterse al santuario. Hasta que en una ocasión, en el gentío que estaba afuera, se encontró a un sacerdote y a ella le llamó mucho la atención, ¿no? Pues, ¿qué hace un sacerdote aquí? Entonces se acerca al sacerdote. Al sacerdote vamos a llamarlo Marco. Sí. Era un sacerdote católico. Okay. Entonces le dice, oiga, padre, ¿me permite un minuto? Le dice, sí, dime, hija.
Dice, mire, yo vengo de la provincia de Roma y traigo a mi padre enfermo, tiene cáncer y ya tiene metástasis, viene muy mal. Le dice el sacerdote, dice, mira, si quieres ver a Sai Baba, puedes confiar en él, o sea, no tengas dudas. O sea, él tenía trato con Sai Baba. Ujú. De hecho, se había hecho seguidor de Sai Baba. Lo que ella no sabía es que este sacerdote ya estaba como que boletinado en el Vaticano por sus ideas raras, ¿no? Y por andar siguiendo al Sai Baba y demás. Sí. Pero pues ella no lo sabía. Y el sacerdote le dice, mira, Sai Baba es Jesús que ha bajado a la tierra. Ándale, sí. O sea, échate esa nada más. Ajá. Entonces le dice, ¿de veras, padre? Le dice, sí, hija, confía en mí, yo te lo digo, que soy un sacerdote católico, puedes confiar. Pues Anita, que no tenía mucha preparación en cuestiones teológicas o religiosas, o sea, era católica, pero pues era católica por encimita, ¿no? Sí. Y habiendo sido recomendado por el sacerdote, le dio un poco más de confianza. Ujú. Entonces se animó a ir al santuario. Sí. Ahora, cuando Anita llega al santuario y se introduce en el santuario, o allá les llaman claustros también, había cientos de personas de rodillas esperando al famoso Sai Baba. Ujú. De repente entran unos elefantes en los cuales iban montados seguidores de Sai Baba, y entra más gente caminando que también eran seguidores de Sai Baba, cantando y bailando con motivos hindús. Hasta el fondo del santuario se abre una puerta y sale el famoso Sai Baba. Sai Baba era un hombre morenito, chaparrito, no más de unos 50, muy delgado, de cabello rizado, pero de ese rizado tipo afro. Ajá. Muy chino. Con su bata naranja. Ok. Pero lo primero espectacular que ve la enfermera es que él va flotando, no camina, no toca el piso. O sea, camina sin tocar el piso. Ok. Recorre todo el claustro alrededor de la gente y todo el mundo silencio total. Y él empieza a elegir con su mano a gente para curarla o para atenderla. Entonces es así de tú y tú, vámonos para acá, ahorita los voy a atender. Este tal Sai Baba era muy excéntrico. Antes de atender a las personas, él tenía un columpio adentro del santuario. Ujú. Y él se mecía ahí 3, 4 o 5 horas en el columpio, y ya cuando terminaba, atendía a la gente. Ok, no Ajá. tenían que esperar. Exactamente. Entonces, cuando él ya se retira hacia sus aposentos o hacia el cuarto donde él atendía a la gente, las personas que él había elegido se van detrás de él. Ujú. Entonces, para esto, cuando le toca a la enfermera ser atendida por Sai Baba, él empieza a agitar su mano así frenéticamente, y de repente al momento que para, avienta unos polvos al piso y le dice a todos los que a él había elegido que se comieran los polvos. Entonces, cómanselos. La enfermera, después de haberse comido los polvos, tanto ella como su padre, que estaba enfermo, ella lo empieza a adorar. Le dice, soy tuya, te pertenezco, mi cuerpo y alma es tuyo para toda la eternidad. Siempre te voy a venerar. O sea, como si fuera un dios. Sí. El tal Sai Baba les da un cuarto para que se queden ahí un mes. Y su padre empieza a mejorar. Entonces dice, bueno, pues ya surgió efecto, sea lo que sea que haya hecho esta persona, y pues me voy a regresar a mi país.
Nada más que cuando ella regresa, su papá se empieza a deteriorar nuevamente. Entonces imagínate, pues ella destruida, viendo que su papá pues está desahuciado, no sabe cuántos días le quedan, vuelve a ir al médico y el médico le dice que pues ya es cuestión de semanas, días, unos cuantos días. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis, sí. Nada más antes de terminar. El famoso sacerdote que se encuentra con ella en el templo, cuando él se encuentra por primera vez con Sai Baba, Sí. Sai Baba le dice, ¿qué quieres? Y él le dice, quiero pensar en Dios las 24 horas del día. Y Sai Baba toma un anillo, sopla encima del anillo, y el anillo cambia de forma. El padre pues se queda totalmente asombrado porque él recuerda que en la Biblia dice que Dios creó al mundo de su soplo divino, ¿no? Con la palabra. Sí. Toma el anillo, Sai Baba, y se lo coloca al sacerdote. Ajá. A la hora que el anillo entra en su dedo, el anillo se cierra con tal fuerza que ya nunca se lo puede quitar. En ese momento, digo, él no lo sabía, pero en ese momento él había hecho un pacto con Sai Baba y por consecuencia con el diablo. Ándale. Pero él se sentía protegido. Él decía que mientras él tenía ese anillo en el dedo, él sentía que nada lo podía tocar. Pero Ok. el trasfondo es lo importante. Exactamente. Pues bueno, regresando al relato de esta enfermera, ella tenía un hijo que pues ya había crecido. Su padre pues ya había fallecido, pero ella seguía adorando al tal Sai Baba. De hecho, había hecho altares en su casa para Sai Baba y había contactado gente que adoraba a Sai Baba en su país. Pero el hijo de esta enfermera tenía amigos que eran carismáticos dentro de la Iglesia Católica. Okay. Entonces se lleva a su mamá, o sea, él ve lo que está haciendo su mamá porque pues a él nunca le cayó bien que tuviera ahí al Sai Baba y aparte pues le daba cierta repulsión, por así decirlo, ¿no? Entonces se lleva a su mamá a una parroquia con sus amigos carismáticos y cuando ellos llegan están haciendo oración. En cuanto entra la enfermera, en cuanto entra su mamá, Sí. cambia totalmente de actitud y empieza a gritar a su hijo. Están endemoniados, no quiero saber nada de ellos. Y se sale de la parroquia. Ajá. El hijo, pues, viendo, o sea, consciente de lo que estaba pasando, se sale con ella y no le dice nada, o sea, no le echa pleito. Sí. Luego se la lleva a otra parroquia, donde está una pareja católica que también ayuda en un grupo de oración. Ella ya como que les da más confianza y una parte de ella como que se deja ayudar, ¿no? Y le empieza a hacer oración con ellos, pero ella decía que en su cabeza, cuando ella estaba haciendo oración, le venían pensamientos indescriptiblemente perturbadores que no la dejaban terminar las oraciones. Y la pareja, viendo que no podían hacer ya nada con esto, de que no avanzaba, deciden llamar a un sacerdote. Cuando hacen la cita para que el sacerdote vea a esta enfermera, él la ve adentro de la parroquia, sentada hasta el fondo. La primera vez que la ve, la enfermera, cuando lo ve a él de frente, sale corriendo de la iglesia diciendo, ¡hay un monstruo! Porque ella lo veía sin ojos y con el rostro deforme. Ajá. Entonces, pues el sacerdote insiste en volverla a ver, ella vuelve a aceptar, y la empieza a exorcizar,
pero los exorcismos se llevaron años. En el momento en que el sacerdote la está exorcizando, Sí. le pedía que escupiera. Le decía, escupe todos los polvos, o de lo contrario no te vas a liberar nunca. O sea, los polvos que se había comido cuando el Sai Baba la entrevistó. Ajá. Que sacara todo. Que sacara todo, y se saca todo, tienes que sacar todo, porque si no lo sacas no te vas a liberar de esto. Sí. El sacerdote decía que era uno de los exorcismos más difíciles que había tenido, porque llevó muchos años, pero que había algo, que cuando él terminó de exorcizarla, Okay. y ella ya se sentía curada y ya estaba bien, le preguntó el sacerdote que si quería que le dijera por qué se había salvado. Dice, hay algo por lo que tú te salvaste, pero que ignoras. ¿Quieres saber qué fue? Y le dice, pues sí, padre, si usted me lo quiere compartir, pues dígame qué fue lo que me salvó. Le dice, es que cuando tú naciste, a tus papás los ayudaron unas monjas y te consagraron a la Virgen María. Entonces la que intervino en tu sanación fue la Virgen María. Ok. En otra ocasión les cuento un exorcismo con lujo de detalle del exorcismo. Esto más que nada era sobre cómo nosotros en desesperación acudimos a quien no debemos acudir. Sí. Claro. Sí, y además engañados con un falso milagro, pues todavía caemos redonditos, ¿no? Bueno, las personas es que mira, Ajá. el tal Sai Baba, bueno, este señor se murió el 23 de noviembre de 1926 y se murió el 24 de abril del 2011. Vivió 90 y tantos años. Él predicaba la no violencia, Ajá. el amor al prójimo. Sí. Hablaba incluso bien de Jesús. Sí. Aparecía objetos de la nada. Quitaba cualquier dolor. O sea, de momento tú ibas con él y el dolor que tú del que quieras te lo quitaba en ese momento, pero cuando tú te ibas te regresaba. Ajá. Ok. Incluso hacía donaciones a hospitales. O sea, daba la apariencia de De todo una lo bueno. buena persona. Exactamente, daba la apariencia de todo lo bueno. Si tú googleas al famoso Sai Baba, ahí vas a ver todo lo que hizo. Te digo que tiene hasta timbre postal. Ok, Lo sí, vamos muy a bien. investigar. Y el sacerdote que curó a la enfermera, nada más y nada menos, fue el Padre Amor. Ah, mira, nada más. ¿El que- Padre Amor? ¿Sí? Ok. Vaya. Uno de los más reconocidos. Sí, que está ahí mucho tiempo. Fue una eminencia en cuanto a exorcismos y de hecho hizo un tratado, ¿no? Importante. Sí, o sea, te digo, todo esto está documentado. Si tú algún día te puedes dar la oportunidad de leer el libro del último exorcista, tiene varios libros, Ajá. pero esta cuestión viene en ese libro. Ok. Muy bien. Vienen más, pero esta es una de tantas. Ok, perfecto, Falcón. Esto siempre es interesante para dar otro panorama de datos interesantes que podemos investigar. Exactamente. Muy bien, amigo. Pues muchísimas gracias, Falcón Ferrari. Aquí te vamos a seguir leyendo y cuando gustes participar nuevamente, pues nada más nos avisas, ¿sí? Buenas noches, saludos a todos los del chat. Saludos. Saludos para ellos. Claro. Excelente noche para nuestro amigo Falcón Ferrari. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gina y Nacho. Saludos. Aquí les habla Ale. Les mando un saludo de La Paz, Baja California Sur. Interesante. ¿Se acuerdan que les comentaba que tenía muchos relatos para contarles? Sí. Pues bueno, me acabo de acordar de otros 3. Pero no se preocupen, son cortitos. Escuchemos. Como ustedes se acordarán, les comentaba que en mi caso personal, o sea, sí me han sucedido cosas paranormales, pero siempre han sido cosas más como
causales, ¿no? Casi nunca han sido directas hacia mi persona. Sin embargo, siempre a mi papá o a personas familiares de mi papá siempre les han sucedido cosas paranormales muy fuertes e impresionantes de manera muy directa. Okay. Y llamaba para contarles pues 3 historias significativas que les sucedieron a ellos y una que me sucedió estando con estas personas, ¿no? Como les comentaba, la vez anterior, ¿se acuerdan que les comentaba pues que yo me estaba preparando para salir de la ciudad? Sí. Ya les había dicho que realmente yo soy de la ciudad de Chihuahua, pero hace unos años por acá me vine a vivir aquí porque venía a estudiar pues una carrera que no había en ese entonces en mi tierra, ¿no? En Chihuahua, no sé si ya no desconozco. Okay. El caso es de que yo me vine a vivir aquí con unas tías que ellas se vinieron tiempo atrás también, ellas también vivían en Chihuahua, pero se vinieron también por la misma situación, porque una de mis primas quería estudiar una carrera pues que no había allá en Chihuahua, ¿no? Pero que sí había aquí en Baja California Sur. Muy bien. Y el caso es que me vine a vivir con ellas y aquí estuve viviendo con ellas por un tiempo. Cabe señalar que a estas tías también, así como a mi papá, siempre les han sucedido cosas muy fuertes y muy directas siempre en el rango, de lo paranormal, ¿no? Las primeras 2 historias que les quiero contar les sucedieron cuando vivían en Chihuahua y yo también fui testigo. Pues cuando yo era más pequeña, casi siempre me quedaba en la casa de ellas, ¿no? Les digo, inclusive antes de venirme a vivir para acá con ellas, en La Paz cuando se vinieron ellas, yo me quedaba mucho con ellas porque me gustaba mucho jugar con una de mis primas, ¿no? Éramos casi de la misma edad, entonces siempre jugábamos juntas cuando éramos niñas. Y esta tía vivía enfrente, tenía su casita y todo, ellas rentaban una casa, y esta casa estaba enfrente de la casa de otra tía, y convivían juntos, que también era pariente, ¿no? De hecho, ella sí es tía directa, es hermana de mi papá. Y esta tía con la que yo vivía le decía hermana, pero era más como su tía, ¿no? Okay. Y el caso es de que en la casa donde ellas vivían, para no hacernos el cuento largo, se decía que anteriormente había vivido un chico. Este chico había tenido un accidente, pues, automovilístico de su escuela donde él estudiaba hacia su casa. Entonces se comenta que él, transcurso a su casa, pues murió, pero realmente nunca llegó a su casa, o sea, no falleció dentro de su casa. Pero cuando mi tía se va a vivir a esta casa, ya había rumores de que en esa casa pues espantaban y el chico se aparecía, llegaba, prendía la luz, etcétera, ¿no? El caso es de que ellas se cambian a esa casa, viven ahí. No les daba para nada miedo porque ya les habían sucedido pues cosas paranormales. Pero para no hacerles el cuento largo, el caso es de que ellas convivían con el fantasma. Inclusive mi prima me comentaba que el fantasma no le daba nada de miedo, hasta incluso ellas se sentían como que seguras en la casa cuando ellas lo sentían llegar, ¿no? De repente había veces que, como era, les digo, era una casa que estaba una enfrente de la otra. A veces estábamos en la casa de mi otra tía, platicando, jugando, al modo los niños jugando, y de repente veíamos donde se prendía la luz, alguien se asomaba por la ventana, se veía como que se abría la puerta del refrigerador, y era el fantasma, porque nadie más estaba ahí, porque ya eran todas mujeres, vivían solas, ¿no? Uh-huh. Y a veces nosotros lo llegábamos a ver al fantasma desde la otra casa, ¿no? Uh-huh. En fin. Les comento esto para contarles la siguiente historia. Como se podrán imaginar, pues son personas que ya estaban acostumbradas al fenómeno paranormal, ya les habían sucedido pues cosas muy significativas, y pues relativamente pues convivían con el fantasma, ¿no? Inclusive
como ya ven que luego a veces en las casas de mujeres que viven solas, pues luego malamente hay hombres que se quieren meter, y en esa casa nunca se metían porque pues se veía un muchacho ahí, o sea, se veía que había una persona, un hombre en esa casa, y realmente pues no más vivían ellas, ¿no? Eran mi tía, sus 2 hijas y ya, no había ninguna persona varón viviendo con ellas, ¿no? Entonces, por eso ellas se sentían seguras con el fantasma. Inclusive convivían con él, dicen que platicaban con él. A veces de repente dice a mi prima que ella se dormía en el sillón y ella sentía dónde llegaba y se sentaba, y ella comenzaba a platicar con él, así como si fuera cualquier persona. Sí. Y luego ya sentía dónde se iba y le decía, después regresa. Les digo, convivían ellas con el fantasma, ya estaban acostumbradas a su presencia. Uh-huh. En fin. Esto me lleva a mi siguiente historia. En esa misma casa le sucedió algo muy fantástico, si ustedes lo quieren ver ahí. De hecho, escuché que estaba el maestro Sohama ahí. Sí. No sé si él pueda contestar qué era lo siguiente, ¿no?, que aconteció. El caso es de que, pues, como se imaginarán, pues eran mi tía solita con sus hijas. Entonces, pues mi tía trabajaba. Entonces, cuando mi prima llegaba a su casa, pues ella se quedaba solita un rato en lo que su mamá llegaba de trabajar. Entonces mi prima me cuenta que pues ella al modo es de las personas que está igual que yo, que siempre necesitamos tener una mascota, un perrito, algo con que convivir, ¿no?, con que platicar. Sí. Pues ella llega a su casa, deja sus cosas, agarra a su perrito, dice que se puso a jugar con él. Y como era un perro pequeño, le gustaba ponerle ropita y platicar con él, y ahí estaba. Y dice que en lo que estaba haciendo eso, de repente empezó a escuchar que alguien le hablaba. Sí. Ya les comenté que convivían con un fantasma, ¿verdad? Sí. Bueno, pero dice ella que no era el fantasma, dice que le hablaban, pero como del patio, como que la voz venía del patio. Y dice que era algo así como, hey, muchacha, hey, ch, ch, que le hablaba así, como, hey, muchacha. Ch, ch. Ajá. Y mi prima como sacada de onda, como, pues, ¿quién me habla? Total que no encontraba a nadie, dice que ella se asomaba y se asomaba, no veía a nadie, dice que hasta le dio miedo, hasta decía, fantasma, ven, porque dice, no voy a ser alguien que se me quiso meter o algo. Uh-huh. Y dice que por más que se asomó no vio a nadie, y se percata que en la barda del patio hay un gatito sentado. Y cuando se fija bien, se da cuenta que es el gato el que le está hablando. El gato es el que le está hablando a ella, que le dice, hey, muchacha, ven. No, hombre, pues mi prima agarró a su perrito, se escondió dentro de la casa y no quiso salir. Dice que le dio muchísimo miedo, que nunca le había tocado ver algo así. Pasó el rato, ignoró al gato y dice que ya se asomó, ya no lo vio. Y pues estaba muy asustada, nunca le había tocado ver algo así. Hasta ella decía, fantasma, espero que estés aquí, porque ellas se sentían seguras con el fantasma, pero nunca le había tocado ver un gato que hablara. Y me comenta que llegó su mamá y pues le cuenta, mamá, me pasó algo bien raro, ¿qué te pasó? ¿No? Siempre les pasaban cosas raras. Oye, mamá, me tocó ver un gato. Ay, ¿qué tenía el gato? Mamá, es que el gato me habló. ¿Cómo que te habló el gato? Para esto mi tía es como una persona muy bromista, entonces ella lo agarró como a broma, ¿no? Ya se empezó a reír, dijo, ja. Pues le dice, mamá, ¿en serio? Me habló el gato. No, dice, pues la próxima vez me dices para agarrarlo, para llevarlo al circo. Total que lo tomó a broma, no le quiso creer. No le creyó. Y pues mi prima pues se entristeció un poco. Dijo, bueno, ya lo tomó a broma, ¿no? Y ya también ella se fue a dormir. Al día siguiente, pues mi tía descansaba, le tocaba descanso de su trabajo. Mi prima se fue a la escuela. Ella pues se quedó al modo haciendo lo que todas las mamás hacen, ¿no? Cuando te quedas en esa casa, se puso pues a poner orden, a limpiar, a lavar ropa. Dice que se estaba tomando un tecito muy a gusto en la puerta del patio, cuando le toca ver a ella, al gato. Uh-huh. Y pues mi tía es muy acomedida, ve a un animalito en la calle, le pone agua, le pone comida, y vio al gato, dijo, hasta le habló, dijo, ven, y le puso, dice que en la barda le acercó un platito con leche. Sí. Se lo puso ahí para que se lo tomara. Y estaba mi tía muy a gusto tomándose su cafecito, su tecito, viendo que se acerca el gatito muy modosito, ¿no? Como se acercan los gatitos a tomar agua.
y se percata que el gato se acerca al botecito de leche, empieza a tomar y le dice, leche, le dice el gato, y dice mi tía, ¡ay! Y se mete, mi tía también agarra, cierra la puerta, aventó todo. Y el gato le empezó a hablar a ella. Ahora le tocó a ella que le empezó a hablar el gato, ¡ey! Quiero más leche, pero dice que el gato le hablaba. No, hombre, dijo, ya te... Al rato que llegó mi prima ya le contó, le dice, te creo, le dijo, te creo, ya lo vi, ándele, le dijo, ándele, pero bien que se burló de mí. No, le dijo, sí, ya lo vi. Oye, que dice, ¿qué, mamá, lo agarramos para el circo? No, dice, yo nunca había visto eso, dice, nunca me había tocado. He visto de todo, decía mi tía, nunca me había tocado un animal que me hablara. ¿Pero se habrán quedado con él? Y bueno, esa es la segunda historia, ¿no? Sí. La tercera historia que me sucedió a mí con ellas. Ya fue cuando yo vivía con ellas aquí en La Paz. Uh-huh. Es una historia cortita, no sé si... Yo le he tratado de buscar algún sentido, pero la verdad es que no lo tiene. La historia es la siguiente. Sí. Mi prima había conseguido... Tenía tiempo que había conseguido un celular Nokia, de esos de los Nokia de antes, ¿no? Les estoy hablando que yo me vine a vivir con ellas como por ahí del 2006, 2007. Estaban de moda los Nokia, todavía no estaban tan populares los teléfonos táctiles, ¿no? Sí. Y en eso pues resultó ser que se le perdió el cargador, ya no pudimos conseguir otro cargador, y total que ella, queriendo recuperar, no sé, sus contactos, lo que fuera, guardó su celular en una cajita, me acuerdo perfectamente, era una cajita de zapatos. Uh-huh. Y como pues no teníamos muebles, teníamos una especie como de jarritas donde uno consigue la verdura, donde uno guarda la verdura, uh-huh, que nosotros las habíamos limpiado y las habíamos pintado y las habíamos acomodado como si fueran un mueble para guardar cosas. Y en medio de nuestras camas estaba la cama de ella y mi cama, y en medio estaba pues el mueble, ¿no? Sí. Y ahí puso ella su cajita de zapatos, donde tenía su celular y creo tenía otras cosas. Pero les hablo de que el celular estaba completamente descargado, no estaba cargado. Ok. Estábamos dormidas, eran como ¿qué les diré? Eran como las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, no era tan tarde, pero sí era de madrugada. Uh-huh. Y vamos escuchando, ella y yo, de hecho nos despertó el timbre del teléfono, del timbre característico de los Nokia. Las dos, recuerdo que nos despertamos, nos volteamos a ver, cada quien en su cama como con cara de ¿qué es esto? Uh-huh. Ella y yo así con cara nos volteamos a ver con cara de no lo podemos creer. Saca la cajita de zapatos y sí, efectivamente era lo que estaba sonando, el celular, pero nosotras sabíamos que ese celular estaba completamente descargado, no estaba cargado. Y les estoy hablando que era un teléfono Nokia. Okay. Y el teléfono tenía una llamada, decía incoming, o sea, que estaban llamando. Abre la caja, me acuerdo que lo hizo como en cámara lenta, abre la caja, lo saca, lo ve, me lo enseña. Y las dos con cara de qué está pasando. Y me acuerdo que perfectamente que pica el botón del botoncito del microfonito verde. Sí. Y hasta ella dice, bueno, y nomás escuchó un como interferencia y como uh-huh, como si alguien estuviera hablando, pero con mucha interferencia. Sí. No entendimos nada y colgó, y en cuanto colgó, se apagó el teléfono. Fue nomás como que en lo que se hizo la llamada, se prendió el teléfono, y en cuanto se colgó, se apagó el teléfono. Les digo, era un teléfono que estaba completamente descargado. Y me acuerdo tanto, y por más que le buscamos explicación de, bueno, a lo mejor le quedaba un poco de carga, no sé, alguien se equivocó y llamó, pero les digo, ese teléfono estaba completamente descargado, estaba apagado. Hasta incluso lo tenemos guardado porque se nos había perdido el cargador y tenemos la esperanza de conseguirle un cargador nuevo. Me acuerdo inclusive que todas nos despertamos, les digo, estábamos dormidas, eran como 2:30 y el teléfono fue lo que nos despertó y sí nos sacó muchísimo de onda. A eso sí hasta la fecha no le he podido encontrar explicación lógica.
Y pues esos eran los 3 relatos cortos que quería contarles. Espero que les hayan gustado. Sí. Y en algún otro momento me estaré contactando con ustedes para contarles otro relato. Que tengan muy buenas noches y que sigan con el programa de La Mano Peluda. Hasta luego. Y queremos más relatos, más situaciones extrañas. Y ya en la línea, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, habla Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? También, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Azcapotzalco, Ciudad de México. Presente también nuestros amigos allá en Azcapotzalco. ¿Y qué nos quieres contar, Cintia? Pues algo muy chiquito y muy rápido. A ver. ¿De qué trata? Aquí en mi casa siempre han dicho que algo pasa, ¿no? En la en la primera planta, primer piso, hace mucho decían mis tíos, hablo de hace como 30 años, Sí. que un tío no le gustaba dormir ahí porque él decía que se le subía el muerto. Ujú. Pero bueno, o sea, esos cuartos quedaron como que entre comillas olvidados. Ahorita uno está solo porque el tío que cuando llega vive en Mexicali, ahí se queda. Okay. Pero hace como 2 años, una ex cuñada me dijo que si se podía quedar aquí en mi casa. Y yo le dije, pues sí, ahí está ese cuarto olvidado. Ujú. Ahí te puedes quedar. Y total, ella vino, se quedó, pero al siguiente día en la mañana me dijo, oye, dice, en tu casa espantan. Le digo, ¿por qué? Me dices que dice, bueno, ese cuarto es un poquito grande y tenía la cama y un sillón. Ujú. Me dijo, dices que en el sillón, dice, clarita escuché como alguien llegó y se sentó. Dice, y empecé a rezar, dice, y después escuché cómo se paró. Dice, y escuché clarito el rechinido del sillón. Dice, pero sí, dice, o sea, fue todo muy clarito. Pues Sentía sí, la presencia de alguien. Sí, y sí, escuchó el sonido de que alguien se sentó en el sillón y después se paró. Vaya. Oye, ya no quiso quedarse contigo. No, nada más fue solo esa vez. Pero ustedes no sabían, no se habían dado cuenta de esa situación ahí, en ese cuarto. No, sí, ya sabíamos que en ese Ah. cuarto algo pasaba, pero Oh. pues nunca habíamos tenido como que el relato de alguien más, pues, Ajá. más que de la familia. Oh. ¿Y qué suponen o qué sospechan que es lo que ahí se manifiesta? Pues son muchas cosas, es una casa grande. Ujú. En la parte de atrás tiene otra familia que es familia de nosotros, que tienen una vida muy pesada, muy muy pesada. Oh. Entonces, mis tíos cuando estaban chicos y que estaban en ese cuarto sí decían que se sentían algo. O sea, mi tío, cuando estaba chico, que él se quedaba en ese cuarto. Sí. Luego decían que amanecía él en la parte de abajo porque decía que no podía dormir ahí, que porque se le subía el muerto. Ujú. Okay. Pero ese tío ahorita vive ya en Estados Unidos, o sea, él vive hace como 40 años en Estados Unidos, o sea, hace mucho ya no platicamos con él. Ajá. Pero sí, no sé si sea el cuarto, si sea la vibra de la casa de atrás, pero sí, sí hay cosas raras, pues, ¿no? Claro. Hace tiempo una prima trajo una amiga y dice que su amiga le dijo que veía muertos. Ujú. Y dice que la amiga le dijo que no le quería decir lo que veía aquí. ¿Por qué? Nada más dice que le dijo que no le quería decir lo que veía aquí. Pero sí, aquí en la casa es una casa rara, ¿no? O sea, aquí no da el sol. Para nada da el sol. Entonces es fría. Demasiado fría. Ujú.
Entonces, bueno, al menos, no sé, o sea, yo sí me quedé asombrada con lo que me dijo mi excuñada, ¿no? Que escuchó a alguien quién se sentó y quién se paró en el sillón y ella solita me dijo, dice, aquí en tu casa espantan, ¿verdad? Y Sí. dije, pues, Ok. Lo comprobaron. ajá. Vaya. Entonces, pues ya saben que en este lugar, específicamente en esa habitación, hay alguien, algo está por ahí y la tienen esta habitación abandonada literalmente. Pues sí, porque ahí es de mi tío, pero mi tío vive en Mexicali y él nada más viene 3 semanas al año. Ahorita incluso se acaba de ir a antier. Ah, ¿y él se quedó ahí? ¿Mande? ¿Él se quedó ahí? Sí, se quedó ahí, pero ahorita que ya alguien se queda ya no dice nada. Ujú. Pero de muchos años antes, hablo de hace como 30 años, porque ellos tienen como 50 y tantos. Sí. Ellos dicen que ahí se le subía el muerto y todo eso. Ujú. Incluso a mi tío, el que vive en Chicago, Sí. les digo que él ya incluso ya ni se queda ahí. Bueno, ya ni se quedaba ahí. O sea, él ya amanecía en la sala porque no se quería quedar ahí en ese cuarto. Prefería un silloncito que la cama antes de vivir este tipo de experiencias. Sí, la verdad que sí. Oye, Sí, Cintia, es un relato chiquito. claro, pero muy interesante y qué bueno que lo contaste. A ver si una noche de estas te animas si te quedas ahí en esa habitación. Para que después yo nos sí me he cuentes. quedado. Pero no te ha pasado nada. No, a mí no. Ah, mira, tú duermes tranquilamente. Ok, pues nosotros te deseamos excelente noche, Cintia. Gracias, que tengan linda noche. Besitos. Igualmente, Igualmente. amiga, hasta luego. Bye. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Hablo Mario. Muy buenas noches. Mario, ¿desde Guadalajara? No, mi número es de Colima. Muy buenas noches. De Colima. Ok, ¿y qué nos quieres contar, Mario? Más que nada una experiencia de vida a raíz de que yo entré a la Deep Web. A ver, ¿de qué se trata? Sí, mire, yo hace casi 3 años, yo por curiosidad entré a este sitio que se habla que es prohibido, que es muy peligroso, ¿no? Que se tiene un acceso restringido. Yo le hablo que perdí mi trabajo, perdí a mi novia, perdí casi todo a raíz de entrar a este sitio. Yo soy ingeniero en sistemas de cómputo. Cuando adentré a estas páginas prohibidas, le hablo que a los 15 minutos me salieron tanto ventas de órganos, trata de blancas, cosas así muy feas. Yo me asusté mucho. También me salían la compra de armas, todo ese tipo de cosas. Yo al momento que quise salirme de estas páginas, yo ya no podía. Mi computadora es como si estuviera siendo manipulada por otra persona, por un hacker. Yo me asusté mucho. Recuerdo que tuve que apagar desde el enchufe mi computadora. Y desde ahí es cuando me empezó una persona a molestar, me empezó a acosar, primero con mensajes de texto, obteniendo mi número personal, hackeando mis redes, y después algo ya muy feo, acosándome, persiguiéndome, ya a mi trabajo, a mi escuela, este hombre. Ajá. Le hablo que yo le contesto a mi hermano lo que me había pasado a raíz de esto. Después me llega un mensaje de texto de un número desconocido que no era de México y me dijo toda mi información en un mensaje de texto. Me dijo mi fecha de nacimiento, dónde trabajaba, dónde estudiaba, y me dijo que yo había entrado a un grupo que yo no me podía salir. Yo no entendía nada. Yo me puse muy nervioso, cambié mi número de celular, no fui a la escuela durante 2 semanas. Después, cuando estuve en mi trabajo, yo trabajaba de mesero. Una persona muy extraña estaba a mitad de la calle y se me quedaba viendo muy feo.
Esto se repitió durante casi 2 semanas. Cuando yo vi esto, yo le llamé desde mi trabajo a la policía y le dije que este hombre posiblemente me estaba persiguiendo. Yo sentí que me iba a hacer daño, que me iban a secuestrar o que me habían confundido con alguien. Y cuando la policía una vez llegó, este hombre ya no estaba. De repente yo estaba en mi Facebook platicando con mi novia y se enlazó una llamada. Yo estaba haciendo videollamada y se enlazó otra cámara, otra videollamada, y apareció este hombre mismo en mi videollamada. Yo ya no sabía qué hacer. Yo sentí que esta persona sabía todo de mí, que era un hacker, pero pues que era también una persona, un psicópata. Sí. Le hablo que a raíz de eso yo tuve que alejarme de mi novia, tuve que cambiarme de domicilio y vivir solo. Y lo que supe y lo que pude informarme es que este tipo es un psicópata, que le gustaba hacer ese tipo, asustar a la gente. Inclusive se dice que esta persona llegó a matar a 2 personas de esa manera, a raíz de meterse en estas páginas prohibidas. Pues es que exactamente esta llamada Deep Web es la internet profunda, ¿no? La invisible, la que los motores de búsqueda convencionales pues no la encuentran, esto debido a, como tú estás comentando, diversos factores, porque ahí precisamente puedes encontrar contenido ilegal y entonces encontrar videos realmente extremos, y los peligros son que puedes acceder precisamente a contenido comprometedor o también encontrarte con personas como las que estás mencionando. Sí, yo tuve ese error de, a veces la curiosidad no es buena. Yo perdí mi trabajo, perdí también en cuestiones de amistades. A mi novia yo me tuve que alejar para que no le hicieran daño. Esta persona hace casi 6 meses que no sé nada de ella, de este acosador, de este psicópata. Yo le digo que era una persona muy extraña, es como si supiera toda mi vida. Yo lo vi, era una persona muy güera, muy rubia, pues yo sentí que no era mexicano. Un amigo me dijo que acá en Colima, en las universidades, era una persona misma de la universidad que hacía ese tipo de cosas. Le digo que yo cerré mis cuentas, mis redes sociales, porque esta persona tomó información mía, sabía mis cuentas bancarias, mis certificados de prepa y de secundaria los perdí a raíz de esta persona. Y pues yo ya no he podido trabajar de lo que salí de la universidad. Tengo que tener otros trabajos porque estoy como fichado. Esta persona hizo eso. Yo nunca le hice daño a esta persona y esta persona en esas páginas me fichó como si yo fuera una persona como él. Ok, pues esto que nos sirva también de alerta para no meternos en este tipo de profundidades de internet, y pues esperemos que tú sigas bien. Te agradezco mucho el espacio. Sé que esto tal vez no es de fantasmas o algo así, pero les recomiendo a todos sus radioescuchas que no se metan en este tipo de páginas. Ok, muy bien, bien dicho, amigo. Gracias, Mario. Que tengas excelente noche. Bonita noche, Nacho y Gina. Muy buenas noches. Hasta luego, amigo. El fantasma errante.